La desesperanza, la frustración, la depresión, el estrés, la ansiedad, cada día cobran más víctimas. El bienestar psicológico de la humanidad cada vez se quebranta más. El ser humano quiere tener éxito, pero inconscientemente se programa para el fracaso. Aquí es importante reconocer el papel que juegan las creencias, ya que éstas determinan en muy buena medida el éxito o el fracaso de una persona. Son las creencias limitantes que acogemos de manera inconsciente en nuestro subconsciente y que a su vez hacen las veces de barreras que impiden nuestra salida de una especie de laberinto de espejismos o de ilusiones, donde no vemos el mundo que es, sino el mundo que creemos. Soy Albeiro Casas y en este video los invito para que repasemos juntos algunos elementos a tener en cuenta a la hora de construir y proteger nuestro bienestar psicológico. Hablemos de salud y bienestar. Cuando el ser humano nace, lo hace en un estado de salud óptima, salvo circunstancias extremas. Son los padres y cuidadores quienes asumen el cuidado de ese nuevo ser para velar por su seguridad. Solo hasta cuando ese infante crece lo suficiente, madura y obtiene un grado amplio de conciencia que le permita asumir su compromiso por su propio autocuidado. Entonces, está en condiciones de comprometerse con su bienestar. Podemos decir entonces que la salud, tanto física como mental, inicialmente son nuestro derecho, pero también son nuestra responsabilidad. Medianamente hemos asumido el cuidado con nuestra salud física, pero la salud mental pasa casi desapercibida. No hay una conciencia sobre las condiciones deplorables de la salud mental a nivel mundial. Por otro lado, cuando nuestras emociones están involucradas con la ansiedad, el estrés y la depresión, nuestro sistema inmunológico también se deprime, haciéndonos más vulnerables a virus y bacterias. De muy poco sirve tener mascarilla y estar aislados si vives con temor y angustia. El equilibrio emocional nos devuelve cierta inmunidad para hacer más resistencia al virus de turno. Existen unos elementos atenuantes a la salud mental, como la ansiedad, el estrés y la depresión, que cada día cobran más víctimas. La Organización Mundial de la Salud reconoció el tema de salud mental en estado crítico de acuerdo a las elevadas cifras de suicidio que se manejan en el mundo. Al día de hoy, la depresión y el estrés se han convertido en la principal causa de ausentismo laboral en todo el planeta. La mejor manera de curar una enfermedad es trabajando en la prevención. Como ya dijimos, que salud mental es nuestro derecho y nuestro deber, el objetivo de este video es generar conciencia sobre la práctica de hábitos saludables para proteger nuestro bienestar psicológico. El problema del suicidio es como la punta de un iceberg. Solo vemos el acontecimiento final, pero no lo que yace oculto a los ojos. Es una enfermedad silenciosa, su causa es compleja. Es un problema de características sociales, emocionales, mentales y genéticas, pero también es un problema de origen cultural. No se educa para servir, se educa para competir. No se forma para ser, sino para parecer. Una sociedad que quiere tener y conseguir a costa de lo que sea, pero con poca tolerancia hacia el fracaso. Una comunidad que se limita con el placer y renuncia a la paz de su esencia. Tenemos una sociedad que se autoengaña porque quiere tener sin hacer, sin saber y sin ser. Y desde luego la base está en la calidad del ser. Tenemos una sociedad que mal aprendió que el éxito se vive por lo que se tiene y no por lo que es. La humanidad no está perdida, está confundida. Hay afán de pertenecer a círculos de aceptación social y nos desvivimos por tener, pero se nos olvida ser. El estrés que genera competir por aparentar se traduce en frustración cuando no se obtiene lo que se quiere y luego se traduce en depresión y ansiedad. Seres humanos que quieren llenar vacíos internos haciendo cambios externos. La humanidad pretende encontrar la felicidad en la dependencia. Hay un miedo inconsciente a la libertad. Lo que el humano promedio ignora es que la dependencia condiciona, limita y frustra, aunque no quiere la frustración. Elige un lugar al que no quiere llegar, pero al que finalmente llega. Le hemos restado valor a lo importante, como desarrollar un espíritu resiliente que le permita adaptarse, recomponerse y reinventarse ante la adversidad. Ante tanta falencia, los vacíos existenciales están a flor de piel. Cuando una persona atenta contra su vida, no lo hace ni por valiente o cobarde. Lo hace porque su salud mental colapsó, porque se desconectó de su conciencia. Esa conciencia que es la que le da luz y sentido a nuestras vidas. Y cuando te desconectas, todo se vuelve muy oscuro. El horizonte se torna gris. Llega la desesperanza, la apatía por vivir.
entonces la salud mental colapsa. La depresión es una enfermedad real. La depresión es como un lago de aguas muy gélidas. Entre más tiempo te demores en salir, hay más probabilidades de quedar atrapado en ellas, hasta morir. La depresión profunda no se cura con palmaditas en el hombro o frases de aliento. El individuo entra y sale de ese estado continuamente. El proceso es lento, hasta que los episodios depresivos y de ansiedad se van volviendo más repetitivos y cada vez con periodos de tiempo más prolongados hasta cuando ya no puede salir de ese estado por sí solo. Durante el desarrollo de esta enfermedad, el cerebro fue perdiendo la capacidad de segregar ciertas sustancias neurotransmisoras, como la serotonina y las endorfinas, encargadas de generar bienestar en el organismo. Por esta razón, no hay que esperar hasta el último momento. Buena parte de la solución es para asumir actitudes preventivas. No hay un único tipo de depresión. Se pueden diferenciar por lo menos 4 tipos. La endógena, comúnmente conocida como melancolía, y está generada por una predisposición genética. Esto quiere decir que la depresión como enfermedad puede ser hereditaria. Está la depresión psicógena, originada por un factor intrapsíquico que normalmente se desprende de experiencias tempranas, de vivencias infantiles, frustrantes o amenazantes, como pérdida de los padres o experiencias de violencia o castigo muy fuertes a muy temprana edad. También está la depresión situativa, que surge como consecuencia de una situación adversa de carácter aflictivo, como por ejemplo un duelo, la muerte de un ser querido o ruptura de una relación sentimental, caso amoroso, la sobrecarga emocional, la soledad o el aislamiento. La depresión somatógena es la producida por una alteración física o corporal. Más del 50% de las personas con dolor crónico tienen un estado depresivo. Y tampoco podemos desconocer que buena parte de los adolescentes que consumen marihuana tienen mayor riesgo de desarrollar depresión y pensamiento suicida. Como vemos, son muchos los elementos que han hecho una gran encerrona al individuo. La política, la economía, el comercio, la moda, los medios de comunicación, el cine, la farándula, han puesto pautas, han demarcado un estereotipo de lo que supuestamente debe tener una persona para ser incluido en un grupo de mal llamados seres exitosos. Así se promueven unos estándares de belleza. Se debe gozar de cierta figura, adquirir y presumir alguna tecnología y marcas, frecuentar algunos lugares, desarrollar algunas prácticas. El humano de hoy no está preparado para afrontar las características del mundo moderno, donde se busca una perfección externa y superficial. El mensaje subliminal al que se le ha bombardeado al individuo es que es más importante tener que ser. O peor aún, es más importante aparentar ser. Cuando llega la adversidad y nos echa por el suelo lo poco o lo mucho que hemos conseguido, el ser humano se desmorona. La buena noticia es que a pesar de todo lo descrito anteriormente, la muerte por suicidio es supremamente prevenible, aunque poco o nada se esté haciendo por evitarlo. Esta razón nos concientiza y nos invita a tomar decisiones y actitudes prácticas, dejando de lado la indiferencia. El trabajo entonces es preventivo, es educativo, es formativo, desde las 2 primeras esferas de participación social del individuo, desde el hogar y desde el colegio. Es importante saber a qué nos estamos enfrentando para defendernos. Referente al suicidio, la Organización Mundial de la Salud lo reconoció como epidemia. La salud mental de la humanidad no está bien y cada día tiende a estar peor. Las cifras hablan por sí solas. Las muertes por suicidio hoy superan a las muertes generadas por homicidios, guerras y accidentes. A las características ya mencionadas, súmele la indiferencia. Pensar que este fenómeno no nos va a perjudicar, que la depresión o la ansiedad se van a solucionar por sí solas, o que hay que dejarle eso al tiempo o en su defecto esperar que el gobierno brinde soluciones. Hay que entender y aceptar que nuestra salud mental es nuestro derecho, pero también es nuestro deber cuidarla, protegerla y estimularla. El deterioro de la salud mental cada vez es mayor. Los problemas que afectan a la salud mental son como enemigos invisibles, y como sociedad no estamos preparados para defendernos de algo que no hemos aprendido a ver. Es importante reconocer mecanismos de prevención para estimular la salud mental. Asumir una actitud más coherente nos permite 2 cosas. Primero,
Reconocer los elementos que afectan nuestra salud y bienestar. Segundo, asumir un compromiso consciente de cambios sobre hábitos y prácticas saludables que fortalezcan nuestro bienestar psicológico. Repasemos algunas cifras estadísticas al referente. Cada 38 segundos alguien decide quitarse la vida, lo que representan unas 2.273 muertes diarias en el mundo. En promedio, de cada 100 causas de muerte por violencia, 20 muertes son causadas por acciones bélicas o actos terroristas. 30 de esas 100 muertes son por homicidio y 50 de esas 100 muertes son generadas por suicidio. En las últimas décadas, el suicidio ha aumentado en un 60% a nivel mundial, sin incluir los intentos de muerte autoinfligida, que son 20 veces más frecuentes que el acto como tal. Las estadísticas más altas de suicidio están en los países más industrializados. Lituania es el país que tiene el promedio más alto, segundo Rusia, Bielorrusia, Kazajistán en el cuarto lugar, quinto Hungría y Letonia y sexto Ucrania. En Latinoamérica, el primer lugar lo ocupa Uruguay, seguido de Cuba y Chile. Colombia está en el puesto número 11. Según el Instituto Nacional de Salud, las mujeres son las que más intentan acudir al suicidio. La mayoría de los casos se presentan en adolescentes entre los 15 y los 19 años. Luego, en jóvenes de 20 a 24 años. Y en un tercer lugar, los niños de 10 a 14 años. Tanto en el país como en el mundo, la población más vulnerable tiene entre 15 y 29 años. Pero, ¿por qué se suicidan? De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, los factores que más pueden desencadenar que una persona intente suicidarse son los conflictos amorosos con las parejas. Esta razón es tan fuerte que esa fue la justificación que utilizó el 56% de los casos que presentaron intención de suicidio. Después de esto, un 11.8% de los afectados aseguró que recurrieron al intento de suicidio por problemas económicos, un 9.8% por problemas jurídicos y un 6.5% por alguna enfermedad crónica. Cuando se revisan los factores para que los jóvenes tomen esta decisión, además de patologías psiquiátricas, estos generalmente responden a la frustración en proyectos de vida inmediatos. Por ejemplo, un estudio sobre suicidio en universitarios entre el 2004 y el 2014 encontró que muchas veces los estudiantes se suicidan por vivencias situacionales, como la ruptura de relaciones de pareja, la soledad, las pérdidas académicas y las dificultades en la adaptación a la vida universitaria. Pero estos también pueden sobrepasar lo académico y se encuentran otras causas como las dificultades del primer empleo y disfunciones como la violencia intrafamiliar o la ausencia de los padres, el bullying y la discriminación sexual. Últimamente se ha disparado la vulnerabilidad de niños y ancianos. Priman los problemas de autoestima, el matoneo escolar, la falta de orientación psicológica, la presión académica y el rechazo por su orientación de género. Además, se ha evaluado la posible incidencia del acceso a redes sociales desde temprana edad y al avance de la informática, lo cual limita las relaciones de vecindad y amistad llevada a vidas más solitarias desde la niñez. Por otro lado, la tasa de suicidio en hombres mayores de 80 años estuvo 258% por encima de la población en general. Los expertos coinciden en que esta decisión responde a que no quieren ser un estorbo para su familia, ni lidiar más años con enfermedades degenerativas, particularmente aquellas que atentan contra su capacidad mental. Se añade también el aspecto cultural de la familia, donde la abuela juega un rol de crianza, mientras el abuelo se siente relegado. Asimismo, la falta de dinero, la dependencia económica y el abandono de la vejez en el país están haciendo del suicidio una epidemia entre los adultos mayores, pues solo 1 de cada 5 recibe pensión y más del 20% vive en condiciones de pobreza. El suicidio debe entenderse como un fenómeno social en toda su complejidad. El problema de vivir en un mundo cada vez más individualista. La cohesión social ha ido disminuyendo a lo largo de las últimas décadas. Hemos entrado en un modelo social muy individualista, donde cada sujeto busca prosperar por su cuenta y donde si acude a otros es para prosperar más, pero no solidariamente. En este tiempo, la vivencia de la soledad ha ido incrementándose considerablemente. El declive de la familia, que ya no tiene un lugar tan omnipresente en la vida de las personas, un buen soporte familiar o en su defecto
aislamiento social, como las amistades, permiten que los individuos se sientan aislados y no tengan en quién apoyarse en los momentos de inestabilidad emocional. Alguien que atraviesa por una situación muy difícil, con un cuadro melancólico, si no tiene un buen soporte sociofamiliar, enfrenta un riesgo mayor de pasar al acto suicida. Por ejemplo, en los casos de suicidios asociados al acoso laboral suelen producirse en personas que se sienten solas y que ven a todo en su entorno en contra suya. Los países económica y socialmente más desarrollados están con mayores índices de suicidio. Por más que resulte paradójico, muchas de las naciones que han alcanzado los mayores estándares de vida del mundo lo hicieron a través de un modelo de sociedad que deteriora los vínculos primarios, característicos de las sociedades del pasado, como la familia y la comunidad local. Uno de los efectos más nocivos del debilitamiento de los vínculos sociales y familiares es la ausencia de ejemplos y de límites que ayuden a los niños a hacer su tránsito desde la infancia a la adultez. En un mundo exigente, cargado de estrés, donde lo material supera a lo espiritual, donde la familia está desmenuzada, donde los jóvenes no saben tolerar un no ni experimentar frustraciones, donde todo ha perdido valor siendo la era de lo desechable, hasta la vida pierde valor. Ante cualquier cosa, aparece la tentación suicida como la salida a la frustración, como una forma de apagarse. Un buen soporte sociofamiliar nos da mayores recursos personales para hacer frente a los contextos angustiantes. Los vínculos emocionales ocupan un lugar más importante en la vida de los latinoamericanos, ofreciéndoles una mayor contención y blindándolos contra la soledad. Quienes han desarrollado una espiritualidad práctica ausente de los fanatismos y lejos de los egoísmos sectarios, y que han encontrado en ese equilibrio sano la convicción como salvavidas invisible, se encuentran en mejores condiciones para afrontar las crisis. La fe, la gratitud, el entusiasmo también se constituyen como elementos protectores de nuestro bienestar psicológico. Debemos comprender lo siguiente: desde nuestra naturaleza humana nos debemos percibir como seres con características biológicas, psicológicas y sociales. Desde nuestra biología, el cerebro actúa como un pequeño laboratorio bioquímico que tiene la capacidad de segregar sustancias o neurotransmisores, y son estas sustancias de características bioquímico-eléctricas las encargadas de brindarnos la opción de experimentar diferentes sensaciones. Hablemos inicialmente de la depresión. Lo primero que debemos tener claro es que es una enfermedad porque ha sido generada por una descompensación o desequilibrio que afecta al individuo en el campo mental, emocional y físico. Desde el punto de vista mental, la depresión se manifiesta como un estado de desánimo prolongado que en el menor de los casos puede durar hasta 2 semanas. Aparecen entonces unos síntomas: la falta de alegría, la pérdida del dinamismo, la falta de ánimo para hacer cualquier actividad. La capacidad de pensamiento se torna cada vez más lento a la hora de tomar decisiones o respuestas creativas ante los retos diarios, situación esta que genera adicionalmente cuadros de estrés. Aparecen además como consecuencia la alteración del ciclo del sueño, con dificultad para dormir en la noche y somnolencia en el día. Alterno a ello está también las alteraciones del apetito, experimentando ansiedad, y ante la ansiedad la inapetencia por la comida o deseo de consumir alimentos poco nutritivos como golosinas. El descuido por su imagen le lleva a perder hábitos por el aseo y la presentación personal. Empieza a experimentar sensaciones de minusvalía y desesperanza, sintiéndose que los retos de la vida son más grandes que su propia valía, y pérdida de la esperanza en un mundo que se torna cada vez más desfavorable. Además de pasar por cuadros psicóticos de autoculparse por circunstancias totalmente ajenas a su proceder. Así poco a poco va apareciendo el pensamiento suicida, como el caso más extremo. Pero hay otras circunstancias que también pueden aparecer, y es la de recurrir a las drogas o sustancias psicoactivas, como el alcohol, entre otras, para intentar refugiarse, generando de paso adicción y empeorando aún más las condiciones ya descritas. Por lo general, la persona que padece depresión carece de la capacidad para reconocer y aceptar la enfermedad como tal. Es obvio que ante la exposición de emociones tan pesadas, la somatice y aparezcan entonces diferentes enfermedades que desde luego tienen su origen en la depresión. Hay una relación estrecha con el funcionamiento de las glándulas tiroides. Una tiroides inactiva pierde la capacidad de segregar hormonas que regulan el metabolismo y disminuyen los niveles de serotonina y norepinefrina en el cerebro. Una persona con hipotiroidismo tienden a generar mayor riesgo de padecer depresión. La
depresión es entonces la respuesta biológica ante la ausencia de serotonina. Recuerde que el suicidio es la respuesta más extrema ante la depresión, pero hay otras formas de suicidarse de manera muy lenta, cuando la persona que no duerme bien, que no se alimenta bien, que somatiza en enfermedades, que no quiere salir de casa. Esa es otra forma de morir muy lenta, pero por más lenta que sea, no deja de ser suicidio. La depresión persistente es otra forma de depresión, o conocida también como distimia. Se puede prolongar en pacientes por periodos de tiempos de hasta 2 años. Las características en los pacientes es la de ver el mundo como a blanco y negro, con apatía, con desgano, sin emociones, sin ningún interés por el disfrute de la vida, consumido en un estado de amargura total. En este tipo de pacientes, el tratamiento se debe acompañar por un médico psiquiatra, quien tratará al paciente con antidepresivos. Desde la psicología siempre hablaremos de la prevención como abordaje. Si su estado de salud mental es óptima, felicitaciones. Siga así, su deber ahora es mantenerlo. Para el bienestar psicológico son indispensables 4 categorías: las endorfinas, la serotonina, la dopamina y la oxitocina, que se producen en nuestro organismo de manera natural. De lo contrario, sería necesario el tratamiento psiquiátrico con antidepresivos. A continuación, vamos a ver cómo estimular a nuestro cerebro para que produzca una buena dosis de este cóctel de bienestar. Las endorfinas son las encargadas que podamos experimentar la sensación de bienestar. De allí que bailar, cantar o trabajar en equipo y otras denominadas habilidades blandas, como las relaciones interpersonales, la asertividad, entre otras, sean actividades que también potencien la unión social y la tolerancia al dolor a través de un aumento en las endorfinas. Cuando haces ejercicio físico o ingieres determinados alimentos, la glándula pituitaria se excita y el hipotálamo produce endorfinas. El ejercicio nos hace sentir bien, eufóricos y con más energía. Esto se debe a que estimula la liberación de endorfinas. En un estudio científicamente elaborado se concluye que las endorfinas beta, que son liberadas durante el ejercicio, son de un factor clave para la proliferación celular. De hecho, las endorfinas liberadas durante el ejercicio alivian el dolor muscular ocasionadas por el mismo y te generan un sentimiento de satisfacción que hace que sientas ganas de repetir la experiencia. La risa. La risa es una parte elemental de la comunicación no verbal del ser humano. Técnicamente se trata de una serie de convulsiones internas que deberían doler. Sin embargo, cuando nos reímos liberamos endorfinas, lo que incrementa la tolerancia al dolor por un rato. Esta tolerancia al dolor se debe a que la risa tiene un efecto opioide en el organismo. De hecho, también existe un vínculo entre la risa y la salud cardiovascular. El hecho de producir la risa puede incrementar las endorfinas considerablemente. Como conclusión, para incrementar las endorfinas, busca siempre lo que te hace reír. ¿A quién no le gusta un buen masaje? Los masajes disminuyen el dolor agudo o crónico. Los masajes incrementan los niveles de la endorfina beta en la sangre y la lipotrofina beta, de donde se derivan las endorfinas, en las personas que sufren de este tipo de dolores. Así que ya sabes, dedícale tiempo a un buen masaje. Cuando ingerimos un alimento que nos gusta, desencadenamos la liberación de endorfinas, en particular el chocolate. Contiene un componente orgánico, la feniletilamina, que incrementa la liberación de endorfinas. También consumir chiles incrementa la liberación de endorfinas, gracias al químico conocido como capsaicina, que es el responsable de la sensación fuerte de ardor. Serotonina. Como la serotonina fluye cuando te sientes importante, el sentimiento de soledad, incluso de depresión, son respuestas químicas a su ausencia. La depresión se posiciona como la principal causa de discapacidad en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. Este desorden mental afecta a más de 300 millones de personas. Los síntomas de la depresión son conocidos: tristeza, apatía, insomnio, irritabilidad, sentimientos de culpa, falta de apetito, problemas digestivos, pensamientos de hacerse daño a sí mismo. La depresión no es ninguna broma y puede terminar en diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer o suicidio. El momento más saludable para vivir
es el presente, pero si tenemos que viajar al pasado, que sea para rescatar un recuerdo feliz. La estrategia más simple para aumentar el nivel de serotonina es pensar en recuerdos felices. Uno de los síntomas de la depresión es que la persona no puede recordar momentos felices, por eso técnicas sencillas como mirar fotos viejas o hablar con amigos puede ayudar a refrescar la memoria. Desde la neurociencia se describe otras 3 formas: exponerse a la luz del sol, recibir masajes y hacer ejercicio físico aeróbico como correr y andar en bicicleta. En lo que refiere a la serotonina, está comprobado que 45 minutos luego de consumir alcohol se reducen los niveles de serotonina. Además, niveles bajos de serotonina parecen estar relacionados con comportamientos violentos. Luego de consumir alcohol, es recurrente la aparición de distintos tipos de comportamientos agresivos. En personas con un estado de ánimo alto, en parte gracias a pensamientos positivos, la producción de serotonina fue mucho mayor. En cambio, en aquellas personas con niveles inferiores en el estado de ánimo y pensamientos negativos, su producción de serotonina fue baja. La relación entre los niveles de serotonina y el humor es de 2 vías. La serotonina influencia el humor y el humor influencia la serotonina. Nuestra piel tiene un sistema inherente que es capaz de generar serotonina, en particular debido a que la primera enzima que participa en la síntesis de la serotonina, la triptofano hidroxilasa, está presente en nuestra piel. La luz del sol estimula la acción de esta enzima generando una mayor síntesis de serotonina. Posiblemente esta sea la razón por la cual se observan tantos trastornos de personalidad y de ánimo que se expresan o aparecen en determinadas estaciones del año. El ejercicio ayuda a reducir la ansiedad, la depresión y el estrés. De hecho, el movimiento es el mejor modo de equilibrar o aumentar, dependiendo del caso, nuestros neurotransmisores y en particular aumenta los niveles de serotonina. Además, la meditación aumenta los niveles de serotonina. Por esta razón es que luego de meditar las personas suelen sentirse en paz y tranquilidad, sumergidas en una sensación de placentero bienestar. Las personas que meditan también tienen niveles más altos de melatonina, la hormona que promueve el sueño. De hecho, la melatonina es formada a partir de serotonina en la glándula pineal. La meditación también tiene un efecto en los niveles de dopamina. Omega 3. Tu cerebro está compuesto en gran parte de grasa y necesita grasas buenas para funcionar. El pescado azul, los huevos, el aguacate, frutos secos y aceite de oliva ayudarán a engrasar tus neuronas con omega 3. El triptófano es fundamental en la producción de la serotonina, mejorando nuestros estados de ánimo. Este aminoácido está presente en las carnes magras, los huevos, los lácteos, nueces y las semillas. Vitamina B, B6, B12 ayudan a tratar la depresión, sobre todo en adultos mayores. Consumir alimentos ricos en magnesio. Determinados estudios señalan que este elemento químico influye en el equilibrio de la serotonina, ayuda a controlar la presión arterial y regula el sistema nervioso. También se ha demostrado jugar un papel fundamental en la recuperación de pacientes con depresión. El magnesio está presente en alimentos como las verduras, el pescado, los plátanos y los frijoles. La dopamina. La dopamina suele ser descrita como la responsable de sentimientos como el afecto. La dopamina tiene más que ver con la motivación. Los bajos niveles de dopamina hacen que las personas sean menos propensas a trabajar con un fin. Lo cierto es que este químico se dispara tanto cuando uno da el primer paso rumbo a un objetivo como cuando lo cumple. Los pequeños logros. La mejor forma de elevar la dopamina es establecer objetivos a corto plazo o dividir en pequeñas metas aquellos objetivos que son a más largo plazo y celebrar cuando uno los cumple. La dopamina ayuda a regular la respuesta emocional y nos permite no solo reconocer una recompensa, sino que también nos motiva a buscar acciones que nos permitan obtener una. La dopamina es maravillosa, pero el gran problema reside en que las adicciones no son buenas. No solo rompen nuestro entorno y rutinas, sino que también dañan nuestra salud. Así que estimule la dopamina no con vicios, sino con otras prácticas que lo edifiquen. Cambie el vicio por deporte, por ejemplo. Promueva las situaciones gratificantes. La creatividad. Una frase de Albert Einstein dice: la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado y la imaginación circunda el mundo. Cortar y pegar limita la capacidad de crear y es en la imaginación y creatividad que estimulamos la producción de dopamina.
es capaz de aumentar la señalización en las áreas del cerebro que están involucradas en la regulación de las emociones y el control de la atención. Varios estudios científicos han demostrado que diferentes tipos de meditación pueden aumentar los niveles de dopamina en el cerebro. Por esta razón se ha utilizado como tratamiento terapéutico en pacientes, tanto jóvenes como adultos, que sufren del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, obteniéndose muy buenos resultados. También ha demostrado mejorar los síntomas de la depresión, los trastornos del humor y el estrés. Incrementa tus niveles de tirosina. La tirosina es un aminoácido fundamental para la producción de dopamina. Dietéticamente se le encuentra en alimentos como las almendras, los aguacates, el plátano, el chocolate, el café, el té verde, la sandía y algunos otros. Usa la alimentación a tu favor, no en tu contra. La avena. La avena forma parte de lo que se conoce como carbohidratos inteligentes. ¿Qué significa esto? Básicamente que hay alimentos que tienen un efecto calmante en el cerebro. Uno de ellos son los carbohidratos complejos, alimentos de origen integral en su mayoría, los cuales tienen además otra maravillosa propiedad. Favorecen la producción de triptófano, el aminoácido esencial a partir del cual se sintetiza la serotonina. Asimismo, es interesante saber que la avena es una propuesta sensacional para nuestro desayuno. Nos ofrece proteínas para empezar el día con energía. El plátano. De entre los alimentos que aumentan la serotonina y la dopamina, el plátano es, sin duda, uno de los más destacados. Por sí mismo no combate la depresión, pero lo que sí hace es darnos una inyección natural de energía, optimismo y salud. Lo consigue porque el efecto del plátano en nuestro cerebro es simplemente sensacional. Favorece la producción de triptófano. Nos aporta vitaminas A, C, K y B6, componentes básicos para favorecer la síntesis y metabolismo de múltiples neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. El plátano es rico en azúcares naturales que, combinados con su fibra natural, nos ofrece un aporte increíble de fuerza y energía para vencer los estados de decaimiento. Los huevos. Puede que a día de hoy muchos eviten el consumo de huevos por el temor a que eleve sus niveles de colesterol. Sin embargo, algunos estudios indican que los huevos cuidan de nuestra salud porque aportan colesterol bueno o HDL. La clave está en consumirlos con equilibrio. Asimismo, los huevos, al igual que los lácteos, nos ayudan a producir triptófano y vitamina B6, sustancias necesarias para la producción de serotonina y dopamina. El chocolate. Este delicioso alimento también aparece dentro de los necesarios para regalarnos a diario, sobre todo por las mañanas. Aunque eso sí, sin excedernos, de una onza diaria de chocolate negro, el más puro y sin azúcar. Así que, entre los alimentos que aumentan la serotonina y la dopamina, el chocolate es uno de los preferidos. Además de ser uno de los alimentos más deliciosos, nos proporciona exorfina, un analgésico natural que reduce el dolor, y también nos ofrece teobromina, una sustancia similar a la cafeína que nos inyecta energía. A veces descuidamos los beneficios que nos aportan muchos de estas frutas que tenemos a nuestro alcance. La piña es sin duda uno de esos alimentos que nunca deberían faltar en nuestra dieta. La razón, tenemos muchas. La piña alivia la ansiedad y es antiinflamatoria. Es rica en vitamina C, ideal para favorecer la circulación, la concentración y la motivación. Es muy adecuada en la cena, puesto que nos ayuda a producir melatonina, la hormona del sueño. La piña es diurética y desintoxicante. Como curiosidad, la piña se convirtió en uno de los alimentos más consumidos en el 2015. Tras una serie de estudios publicados avalando sus beneficios para nuestra salud, se alzó como la fruta preferida por la mayoría. Es todo un tesoro de vitaminas B1, B6, E, potasio, magnesio, yodo, cobre, ácido fólico. El salmón. Pescados como el salmón son ricos en vitaminas del complejo B. Este tipo de nutrientes esenciales son muy necesarios para favorecer la producción de serotonina y dopamina. Asimismo, el cerebro necesita de forma regular ese aporte de omega 3 presente en el salmón, con el cual mejoran procesos como nuestra atención, memoria o estado de ánimo. Los garbanzos. Dicen de los garbanzos que son el ingrediente de la vida. Una frase sin duda muy acertada, porque de entre los alimentos que aumentan la serotonina y la dopamina, este tipo de legumbres ha sido de
desde hace siglos uno de los más apreciados. De hecho, son muchos los países que conocían desde la antigüedad sus virtudes para mejorar el estado de ánimo y para conferir energía. De ahí que un buen plato de garbanzos acompañado de aceite de oliva, ajo y pimentón sea una de las comidas más comunes y apreciadas en Oriente. El pimiento. Otro de los alimentos que aumentan la serotonina y la dopamina es el pimiento o el pimentón, sobre todo si es rojo. Esta tonalidad ya nos advierte de su riqueza en antioxidantes y ello le encanta al cerebro. Asimismo, tampoco podemos olvidarnos de la capsaicina, un compuesto químico o sustancia excepcional que a muchos les encanta y a otros no, esa sensación de quemazón que produce y que aumenta nuestra producción de endorfina y mejora nuestro bienestar. Un secreto, mejor consumirlo de forma natural. Solo unas tiras en nuestras ensaladas y favoreceremos nuestro equilibrio interno y nuestro buen humor. Semillas de girasol. Las semillas de girasol tienen unas propiedades nutricionales maravillosas. Así, y por si esto no fuera poco, nuestras queridas semillas son ricas en triptófano, el aminoácido esencial para producir serotonina. Además contiene un nivel muy elevado de antioxidantes y magnesio, un mineral necesario para la salud de nuestro cerebro. Por último, es importante recordar que las semillas de girasol son más saludables de modo natural, así que mejor sin sal ni otros componentes. Solo un puñado en nuestras ensaladas o batidos y podremos aprovechar todas sus virtudes. La oxitocina. Por estar relacionada al desarrollo de comportamientos maternales y a los apegos, la oxitocina suele ser apodada como la hormona de los vínculos emocionales y la hormona del abrazo. La vinculación social es esencial para la supervivencia de las especies, ya que favorece la protección contra los depredadores y los cambios ambientales e impulsa el desarrollo cerebral. La exclusión del grupo produce trastornos físicos y mentales en el individuo y conduce finalmente a la muerte. Por eso, considera que la oxitocina tiene una posición de liderazgo dentro de este cuarteto de la felicidad. Es un compuesto cerebral importante en la construcción de la confianza, que es necesaria para desarrollar relaciones emocionales. Abrazar es una forma muy simple de conseguir un aumento de oxitocina. Dar o recibir un regalo es otro ejemplo. Construir relaciones de confianza y la negociación como elemento para que las partes puedan cumplir con el vínculo emocional son un componente muy favorecedor de la salud mental y genera una respuesta muy positiva en el tratamiento de diversos trastornos psicológicos. Es más, cuando el ser humano u otro animal genera un comportamiento que el cerebro entiende como beneficioso, este nos recompensa con oxitocina y endorfinas. Es decir, el mecanismo de acción es doble. La oxitocina nos determina, pero también nosotros mismos con nuestras acciones y comportamientos podemos hacer que aparezca. Desde lo social, el contacto físico. La oxitocina desencadena un sistema de recompensas excepcional cada vez que establecemos contacto físico con alguien significativo. Por ejemplo, los abrazos de los amigos o familiares, las caricias de nuestros hijos, incluso ese mimo a nuestra mascota, resulta muy gratificante para nuestro cerebro. Las palabras de aliento. Cuando alguien nos hace un cumplido, nos anima o nos consuela, nos sentimos bien, encontramos calma y bienestar. Estas palabras de aliento nos hacen sentir queridos y valorados. A su vez, el acto de ser nosotros mismos quienes apoyamos a los demás y les infundamos ánimo y apoyo también revierte en nosotros mismos esa producción de oxitocina. Las palabras son una poderosa arma para sentirnos bien y hacer sentir bien a los demás. Puede transmitir bondad, compasión y amor. Nos conectan y erigen un pilar fundamental en nuestras relaciones sociales. Escuchar a los demás. Escuchar es una forma increíble de aumentar la oxitocina. Todo el mundo quiere sentirse reconocido. A todos nos gusta saber que somos comprendidos, aceptados, valorados, validados. Es otro componente esencial de nuestros vínculos cotidianos. Por ello, nunca está de más recordar el gran poder de la escucha activa y de esa mirada que atiende, acoge y mira sin juzgar. No practiques la multitarea cuando alguien requiere tu atención. Ofrécete a la persona que te está hablando con total apertura. El esfuerzo siempre vale la pena. La meditación. La meditación relaja el cuerpo y mente, permitiéndonos entrar en calma y equilibrio, reduciendo así el estrés. Esta práctica, que hunde sus raíces en la antigüedad, se está arraigando cada vez más en nuestra sociedad. Es más, la práctica psicológica reconoce ya sus beneficios, siendo un enfoque más que es valorado y aceptado. En la cultura occidental, la palabra meditación viene del latín meditatio, que originalmente indica un tipo de ejercicio intelectual.
En este sentido, la meditación es un valioso instrumento para apagar los miedos y liberar oxitocina. Una frase de Og Mandino dice: la meditación y la oración alimentan el alma. El ejercicio. El ejercicio no solo sirve para mantener el cuerpo sano. Con el ejercicio y la actividad física aumentan las endorfinas y también la oxitocina. Además, la sangre se oxigena y llega con mayor impulso y facilidad al cerebro y a todas partes del cuerpo. La cantidad de hormonas que se liberan en este proceso es muy positivo. Para hacer ejercicio y obtener todos estos beneficios no hace falta ir al gimnasio ni salir a correr o montar en bicicleta si no se desea o no se puede. Salir a caminar o hacer ejercicio moderado en casa es suficiente. De este modo también conseguimos una adecuada liberación de oxitocina. Ser generoso dando algo a otros. Nos sentimos bien cuando damos y cuando nos damos. Ser generoso y caritativo, así como ofrecer nuestro tiempo a los demás de forma desinteresada, hace florecer la gratitud y la conexión con los demás, liberando grandes dosis de oxitocina. Otro gesto generoso que libera oxitocina es hacer un regalo a alguien de corazón. Un detalle para el que no es necesario contar con la excusa de un gran logro o la celebración de un aniversario. Lo que realmente desata la liberación de oxitocina es el hecho de pensar en la otra persona con cariño y con ganas de agradarle. Para concluir, tal y como hemos podido ver, aumentar la dosis de oxitocina de manera natural no es tan complicado. Se trata solo de favorecer nuestro bienestar y de conectar con los demás de manera genuina, afectuosa y respetuosa. Pongámoslo en práctica. Recordemos que según las estadísticas existen ciertas condiciones que son causa de desequilibrio y de suicidio en el mundo. Problemas sentimentales, jurídicos, económicos y enfermedades crónicas. Además, el matoneo o el bullying y los vacíos existenciales producto de la inconsciencia. Si estas son las causas principales, ¿cuál sería la forma de prevenirlas? Ante problemas sentimentales, su posible antídoto sería la práctica de la inteligencia emocional. Ante los problemas jurídicos, la asesoría, el conocimiento y práctica de normatividad acompañada de la ética, la moral y los principios. Ante los problemas económicos, la inteligencia financiera. Ante los problemas de salud, la práctica de hábitos saludables. Para minimizar el matoneo, habríamos que repasar las pautas de crianza. En temas de inconsciencia, la solución está en fortalecer el autoestima y el acercamiento espiritual. En contra del vacío existencial, actúa la conciencia sobre el sentido de vida y replanteamiento de creencias. En cuanto a los problemas pasionales, el desarrollo del amor consciente. Repasemos entonces. Una de las causas de suicidio son las decepciones o fracasos amorosos. Aunque seguramente la hemos experimentado en algún momento, también es cierto que hubiéramos preferido no pasar por ellas. Sin embargo, son estas experiencias que nos ayudan a forjar nuestro carácter. En la escuela de la vida, donde la maestra parece ser la adversidad y basado en las mismas experiencias, unos aprenden y otros no. La diferencia entre el amor y el enamoramiento. El enamoramiento es un proceso de fascinación donde nuestro cerebro padece una alteración bioquímica, que reforzado por las experiencias sexuales se generan vínculos de apego hacia la otra persona. Sin darnos cuenta, hemos desarrollado una especie de adicción y por lo tanto una dependencia que cuando se rompe abruptamente ocasiona un shock emocional, con secuelas profundas en la psique de quien en consecuencia experimenta el abandono. Sobreviene entonces la alteración emocional con consecuencias fisiológicas, sociales, laborales y académicas. Al cerebro le cuesta trabajo entender que ahora está ante una nueva situación y experimenta un estado de estrés muy fuerte, pero que debe recomponerse y equilibrarse en un proceso de adaptación o de duelo que se puede prolongar entre los 6 meses hasta los 2 años promedio. En cada caso, no es lo mismo olvidar que sanar. Sin lugar a dudas, soportar esta dura experiencia se requiere de una buena fundamentación en autoestima, en carácter, en valores. Una vez más terminamos perdidos en el laberinto de los espejismos. El enamoramiento es bioquímico. El amor es del alma, es del ser. El enamoramiento es agitación. El amor es calma. El enamoramiento es temor latente que por lo general termina en agresión. El amor es unidad y totalidad. Es equilibrio y es paz. En lugar de enamorarnos, debemos elegir amar a un alma que resuene con nuestra frecuencia y se armonicen en sintonía en una misma vibración. Hacer el amor es hacer conciencia. Si no eres consciente de este maravilloso vínculo, es probable que dejes de existir sin haber conocido la poderosa presencia del amor. Nos han dicho que necesitamos de otra persona para estar completos. Nos enseñaron a concebirnos como una unidad inconclusa, como la mitad de alguien. Dios no hace las
las cosas a la mitad. El creador de la vida no hace cosas inconclusas. Esta creencia limitante nos persuade y nos induce a percibir una falsa realidad, a tener una percepción errada de nuestra naturaleza. Nos lleva a sentirnos incompletos, con sentimientos de limitación y frustración. No necesitamos una persona para ser feliz. La fórmula consiste en elegir ser feliz y en consecuencia hallarás tu complemento. Busca adentro y hallarás afuera. Solo hasta que aceptemos que nuestro complemento está en nuestro interior, solo así empezaremos a vibrar en la frecuencia de la felicidad. Este nivel de conciencia por resonancia nos ayuda a encontrar a otro ser que resuene en nuestro mismo nivel de vibración, para complementar la felicidad que individualmente has generado, pero ahora en una fusión de armoniosa sintonía para vibrar más alto. Desde el amor consciente, sin control, sin temor, sin egoísmo. Los problemas jurídicos frente a la ética, moral y los principios. Otra causa que genera un alto índice de suicidio son los problemas jurídicos. Verse vinculado a demandas, investigaciones, problemas con la justicia, en ocasiones con conocimiento de causa y en otras por simple desconocimiento, ingenuidad o falta de información. Si bien es cierto que no todos podemos tener un amplio conocimiento de las leyes que nos gobiernan, es importante no improvisar en el tema y tener una asesoría profesional antes de proceder a cualquier actividad en la que se pueda ver involucrada nuestro bienestar, calidad de vida, imagen y buen nombre. En otras ocasiones, por tomar atajos y sacar provecho de algunas circunstancias, sale a flote nuestra mal llamada malicia indígena. Y pretendiendo ganar riqueza en poco tiempo, echamos recurso de la ilegalidad, de saltarse la norma. Pero luego las cosas no salen como se dibujaron en el papel. Algo falla y se vienen los líos judiciales. En cualquiera de los dos casos, por acción o por omisión, con conocimiento de causa o sin conocimiento de causa, el factor preventivo se llama la aplicación de la ética, la moral, los principios y los valores. Esta conciencia social basada en la rectitud, en la honestidad, en la transparencia, la lealtad, como pilares para un buen comportamiento de convivencia social, nos ayudan a evitar que por comportamientos inapropiados lleguemos a estancias judiciales. El desconocimiento de la ley no lo exime de la culpa. La mejor manera de resolver el conflicto es evitándolo. Problemas económicos versus inteligencia financiera. Los malos manejos financieros, gastar más de lo que ganamos, llevar una vida de ostentación y apariencias cuando la economía no alcanza para sostener ese nivel que se pretende aparentar. Comprar cosas innecesarias, recurrir a préstamos para satisfacer lujos. Estas y otras malas prácticas económicas hacen que las finanzas de cualquier persona se revienten. Cuando la economía colapsa, el bienestar y la calidad de vida del individuo también. Desarrollar conocimiento y prácticas sobre la inteligencia financiera nos ayuda a prevenir situaciones de riesgo de nuestra economía y de nuestro bienestar psicológico. Enfermedades versus hábitos saludables. La aparición de enfermedades severas hacen que desde luego se altere nuestra realidad. La perspectiva por la vida da un giro. Los cambios intempestivos, bruscos, abruptos generan un shock. La salud mental se deteriora. La persona no quiere sufrir un padecimiento lento, doloroso, tortuoso. En nuestras conciencias no está ni queremos enfermarnos, pero la estadística también habla de la poca conciencia sobre la práctica de hábitos saludables. Las personas no quieren el cáncer, pero tampoco quieren dejar el cigarrillo. Y las personas no quieren la enfermedad, pero poco se hace para el manejo del estrés. Hay mucho sedentarismo, malos hábitos alimenticios e incluso adicción a drogas. Hay un proverbio que dice: cuando la alimentación es mala, la medicina no sirve. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. La otra parte de las causas de enfermedades están dadas por el mal manejo de las emociones. Más del 60% de las enfermedades que padece el ser humano es por el mal manejo de nuestras emociones. Matoneo versus pautas de crianza. Otra causal de suicidio para la población infantil y adolescente es el fenómeno del matoneo o bullying. Este fenómeno tiene una doble problemática: el que es víctima del matoneo y también quien opera como victimario. Tanto la sobreprotección como el desinterés o desamparo de los niños y la ausencia de unos padres que ejerzan autoridad o la presencia de padres violentos o en su defecto demasiado permisivos pueden inducir en actitudes y comportamientos poco asertivos.
En ambos casos, las falencias están en las pautas de crianza. Nuevamente aparece la necesidad en afianzar la práctica de los valores y principios, confianza, comunicación y autoestima, además de darles a nuestros chicos la oportunidad de desarrollar carácter, tanto en quien es víctima como para el victimario. Ese chico bravucón y abusador también está diciendo que requiere de mucha atención, pues tiene carencias, tiene falencias, tiene vacíos que no sabe cómo llenar, superar y sanar. Un chico no se vuelve matoneador de la noche a la mañana. Habría que revisar parte de su formación en etapa de crecimiento desde los 3 o 4 años. Si sus padres fueron demasiado complacientes en todos sus caprichos para evitar sus rabietas, padres que suplen en buena parte sus necesidades y no les permitieron experimentar frustración. Esa frustración es interesante desde el punto de vista en que el chico pueda desarrollar tolerancia hacia el fracaso, aprender a lidiar con la ansiedad y, por supuesto, forjar carácter, que vendrían siendo las bases para empezar a madurar. Madurar quiere decir que a pesar de la adversidad, demos la mejor versión de sí mismos. No aprender a lidiar con el malestar genera una incapacidad para manejar la frustración y la única vía es la agresión, por lo general sobre el más débil. El chico o chica que abusa de los más débiles por lo general se muestra apático, con déficit de habilidades sociales, dificultad para empatizar con los demás, no genera la capacidad de ponerse emocionalmente en la situación del otro y desarrollar sensibilidad al dolor o al sufrimiento de otros seres vivos, incluyendo animales. Sobre la víctima, es decir, quien recibe el maltrato, el acoso, el bullying o el matoneo, viene la experimentación de ansiedad, temor, tensión, problemas de memoria, dificultad en la concentración y atención, descenso del rendimiento escolar. Padece también de depresión, irritabilidad, falta de apetito, dolor de cabeza, malestar generalizado, cansancio, sensación de ahogo, etc. Dificultades para dormir, pesadillas o insomnio, aislamiento social, apatía e introversión. Tiende a mantenerse en estado de alerta de manera constante. No quiere ir al colegio ni juntarse con otros niños. Conductas de huida y evitación. Negación de los hechos e incongruencias. Llanto incontrolado. Respuestas emocionales extremas. Miedo a perder el control o a estar solo. Síntomas como temblores, palpitaciones, inquietud, nerviosismo, pesimismo, amenaza e intento de suicidio. Aquí los elementos protectores de bienestar psicológico a tener en cuenta son las pautas de crianza con los buenos modelos asertivos en valores enfocados en la confianza y el respeto, con unos buenos modelos de comunicación, desarrollando lazos afectivos para fortalecer autoestima y actitud asertiva. Vacío existencial versus sentido de vida. ¿Cómo replantear creencias? No tener una clara idea de cuál es nuestra función en la vida hace que el ser humano experimente confusión, de la confusión a la distracción y de la distracción al sufrimiento. A pesar de tener una pareja, un hogar, una familia, un empleo o círculos de amigos, no basta para llenar ciertos vacíos en el alma. Entendamos que hay tensiones intrapsíquicas, por experiencias tempranas que el individuo desconoce porque están a la sombra de su conciencia. Estas situaciones no resueltas son la cuota inicial para un trauma que desde la salud mental debemos entender como algo que se opone o impide el equilibrio y bienestar integral. Fácilmente se pueden traducir en apatía por la vida. En un intento desesperado por hallar solución, buscan hacer cambios externos para dar respuesta a una necesidad interna. Cambios superficiales para sanar heridas internas. La psique hace un llamado a través de nuestra conciencia, pero el ser humano, que olvidó la capacidad de escucharse a sí mismo, no atiende ni entiende la voz que desde su ser clama. Entonces sabe que debe hacer algo, pero no sabe qué es. Cambian de lugar de residencia o de pareja, pensando que en otra persona sí alcanzarán la felicidad. Intenta con un traje nuevo, con un corte de cabello diferente, tal vez cambiando el color del tinte, con un viaje, con un retoque estético, y esos pequeños cambios que no están mal pero que tampoco son la solución y que fácilmente pueden generar adicción. Unos intentan con el juego, otros con la comida o con la bebida, y así caemos en la trampa de la confusión para vivir en distracción y terminar en sufrimiento. Personas que después de algún tiempo ya no se hallan en su trabajo o en la profesión que ejercen, trabajan porque requieren dinero, pero no hay una satisfacción plena.
La vida entonces debe tener un significado más profundo, que simplemente nacer, crecer, reproducirnos y morir. El ser humano por naturaleza quiere ser feliz, solo que no sabe qué es y la ha confundido con otras cosas que no lo son. El ser humano por naturaleza nació siendo feliz, solo que se olvidó de serlo, y por ir en busca del placer se quedó atrapado en la adicción y abandonó su estado natural, que es la felicidad. Ahora, como un recuerdo tenue, trata de encontrar el camino que lo traiga de vuelta a su estado natural, pero se confunde por el camino. El ser humano se ha olvidado de muchas cosas. Se va de este mundo sin haber tenido el enorme placer de conocerse a sí mismo. Y segundo, se va sin haber sabido la verdadera razón de su existencia. Expandir nuestra conciencia significa entonces la oportunidad de darle valor y sentido a nuestras vidas. Replantear nuestro sistema de creencias es importante para reevaluar la dirección en la que nos hemos estado moviendo. Las creencias determinan en muy buena medida el éxito o el fracaso de una persona. Tú eres lo que crees y en lo que crees te conviertes. Sin embargo, una cosa es lo que determina nuestra creencia consciente y otra muy diferente lo que dictan nuestras creencias inconscientes albergadas en nuestra mente subconsciente. Cualquier ser puede concebirse como una persona exitosa desde su mente consciente, pero si en su mente subconsciente no está establecida esta creencia, la condición de éxito jamás será una realidad en la vida de este individuo. Saber esta condición de nuestra mente sirve para canalizar de manera inteligente todo el potencial que de manera natural le pertenece al ser humano, pero que por desconocimiento nunca aprovecha. Para obtener mejores resultados en nuestra vida debemos hacer cambios en nuestros procedimientos y conductas. Hay mayor probabilidad de éxito cuando hay armonía en nuestras acciones. Dicho de otra manera, cuando hay coherencia en nuestros actos. Cuando enfocamos diferentes líneas de acción como el pensamiento, la emoción, la creencia, con lo que deseo y hago. Cuando enfocamos estas líneas de acción en una misma frecuencia, hay acción, hay movimiento y por lo tanto avance. Para cambiar nuestra actitud, es decir, esa disposición emocional frente a circunstancias cotidianas, debemos trabajar en nuestra parte emocional, pues son las emociones las que se convierten en acciones. Las emociones las podemos entender como una especie de energía de vida. De la energía podemos recordar varias características físicas. La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. La energía es dinámica, eso quiere decir que la energía está en constante movimiento. Encapsular la energía va en contra de su naturaleza, pues si se reprime, esta intenta explotar. Las emociones atrapadas se transforman en traumas o en enfermedades, de ahí que se diga que más del 60% de las enfermedades sean producto del mal manejo de nuestras propias emociones. Tenemos entonces dos tipos de emociones, de alta vibración y de baja vibración. Las emociones de baja vibración son la ansiedad, el estrés, la depresión, la angustia, los celos, el miedo, etc. Y las emociones de alta vibración son la alegría, el optimismo, el entusiasmo, la valentía, la satisfacción y la gratitud. Por amor y por respeto a su ser, vibra alto. La energía cuando vibra genera ondas y frecuencias y un campo electromagnético que genera atracción. Como lo igual atrae lo igual, cuando vibras en emociones de baja frecuencia, estás generando que se den acciones que retroalimenten más esa emoción. Ante el estrés, más estrés y ante la ansiedad, más ansiedad. Por derecho divino tenemos otra ley que se llama el libre albedrío. Quiere decir ello que tenemos la potestad de elegir consciente o inconscientemente en qué estado vibrar por el resto de nuestras vidas. La importancia de desarrollar sentimientos de optimismo es la dosis diaria de energía que nos ayudan a hacerle frente a las situaciones adversas. Ser optimista no te garantiza el éxito, pero no serlo te garantiza el fracaso. El optimismo se convierte entonces en fuente de inspiración, ingenio y creatividad. Para generar emociones de alta frecuencia debemos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cómo le enseñamos a nuestra mente a tener pensamientos optimistas? Un optimismo práctico, es decir, un pensamiento positivo que sea respaldado por un procedimiento coherente. De lo contrario sería un optimismo mediocre. Pensamientos positivos pero sin la fuerza de la acción coherente, convirtiendo este sentimiento en una energía estéril. Nuestra mente es una herramienta poderosa. Una mente entrenada se convierte en nuestra mejor aliada. Una mente sin entrenar se convierte en nuestra peor pesadilla y nos hace la vida imposible. Es cuando tu mente te miente, te sabotea, te echa por tierra todos tus sueños y propósitos. Instaurar un programa mental resiliente, ese que nos ayude a ver lo bueno en medio de lo malo, a detectar oportunidades en medio de la crisis. Las oportunidades siempre están listas a las mentes mejor preparadas.
Una mente abierta es una mente próspera. La gran diferencia entre poder y no poder está en el saber. El que sabe le coge ventaja al que no sabe. Ahora, ¿cómo le enseñamos a nuestra mente a pensar positivo? Asumiendo creencias acordes a ello. Gracias a las creencias, es que cada quien tiene la manera individual de hacer una percepción, lectura o interpretación de la realidad. Cada quien ve lo que quiere ver producto de la creencia. Si cambias la creencia, cambia la forma de ver el mundo. Si cambia la forma de ver el mundo cambia de forma. Tú eres lo que crees y en lo que crees te conviertes. ¿Cómo se forma la creencia? Con información. Cambia las fuentes de información. La información de alguna manera termina afectando para bien o para mal nuestras creencias, conscientes o inconscientes. Una creencia consciente es más fácil de modificar, pero ¿cómo cambias una creencia inconsciente atrapada en tu subconsciente? ¿Y si esta creencia inconsciente es además una creencia pobre y limitante? La buena noticia es que podemos reprogramar nuestras creencias. La más rápida es a través de acompañamiento terapéutico. Otras formas menos rápidas pero que nos pueden ayudar es aplicando una dieta mental, eligiendo la información que nos impacta a diario, medios de comunicación, radio, prensa, televisión, redes sociales y las personas con quienes interactuamos. La información con contenido violento, trágico, triste, deprimente, nos causa un estrés inconsciente, dando paso a una tensión intrapsíquica, una especie de virus mental que acoge nuestra mente subconsciente, allí donde yace nuestra mayor fuente de acceso a nuestra energía psíquica, ese material del que están hechas las realidades. Nuestra mente subconsciente, que no distingue lo bueno de lo malo ni lo cierto de lo falso, pero que es 100% operativa, asume esta información como una realidad y como una orden. De esta manera hemos instaurado una creencia limitante de forma inconsciente en nuestra mente subconsciente, convirtiéndose en un anclaje mental muy fuerte que cada día reforzamos con más de lo mismo y que no nos permite fluir en armonía ni bienestar. Cuando ves, ¿qué ves? Cuando escuchas, ¿qué escuchas? Y cuando lees, ¿qué lees? Elige una mejor fuente de información que te nutra, que te edifique, que te enaltezca. Finalmente, cuando hablas, ¿de qué hablas? Escúchate. Recuerda que la palabra es una prolongación del pensamiento, el pensamiento es una manifestación de tu creencia y tú eres lo que tú crees. Por eso cuando hablas, escúchate. Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Las expresiones negativas, el lamento, la queja, reafirmar lo difícil que está el mundo, verbalizar y exteriorizar lo cruel que está la vida, terminan por reforzar la creencia y el sentimiento de frustración. Desde la neurociencia se sabe que las neuronas son reactivas a las palabras, que de acuerdo a la connotación de la palabra, la neurona vibra más alto o en más baja frecuencia, teniendo como consecuencia un impacto positivo o negativo en todas las dimensiones del ser, física, mental, emocional y social. Curiosamente, nuestros ancestros hablaban desde hace más de 2000 años lo que la ciencia moderna confirmó hace apenas unas cuantas décadas. Solamente para citar un ejemplo, remitiremos lo que el Maestro Jesús decía al referente. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino por lo que sale de ella. Desde luego está haciendo alusión a la palabra, lo mismo que dice hoy la neurociencia. Ten cuidado con lo que dices, porque lo puedes lograr. Inconsciencia versus autoestima y acercamiento espiritual. El ser humano sufre por inconsciente, porque lo tiene todo para ser feliz. Cuando entendemos que aquello que llamamos problemas no son más que oportunidades para aprender y crecer mientras lo hacemos, daríamos gracias a la vida por la oportunidad que desde nuestra alma adquirió para trascender. Entonces la vida toma un nuevo significado y valoraríamos cada segundo de nuestro sagrado tiempo para complacer al alma en su destino de unidad y totalidad con lo eterno. La vida la podemos interpretar de muchas maneras, pero la forma más sencilla es aceptar que la vida es una oportunidad, donde cada segundo es valioso para nuestro proceso de vida. Lo que como seres humanos ignoramos es que nuestra alma, antes de nacer, clamó por una oportunidad en esta tierra. Ya que somos privilegiados de tener esta opción, no la podemos desperdiciar. Debemos honrar este regalo desarrollando conciencia de gratitud. El que agradece enaltece, el que enaltece honra, y lo que honras lo atraes. El que vive agradecido vibra en prosperidad a diferencia del que reniega, pues atrae la miseria. No es la vida la que nos castiga, son nuestras acciones que generan reacciones. El acercamiento espiritual nos permite beneficiarnos de ser divinamente guiados por la inteligencia del espíritu que es más sabia que nuestro caprichoso conocimiento individual. Lo que el mundo requiere es de más sabiduría, una integración verdadera con nuestro ser. La división es la que nos impide progresar como raza.
Los griegos nos dieron una pista, una famosa frase que es atribuida a Platón y que se puede leer en el templo de Apolo, en Delfos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. El Maestro Jesús al referente dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros. Aunque el mensaje es claro, el hombre desciende al sepulcro no solo sin haberse conocido, sino sin ni siquiera haberlo intentado. No solo desconocemos la razón de nuestra existencia, además nos vamos sin haber tenido el inmenso placer de habernos conocido. Replantear nuestras creencias significa, entre otras cosas, darnos la oportunidad de auscultar nuestra psiquis, saber cómo influyen nuestro pensamiento, sentimientos, emociones, conciencia, alma y espíritu, además de saber cómo interactuamos con el mundo que nos rodea, conociendo las leyes que nos rigen como humanos. Leyes que están por encima de nuestras creencias y que actúan de manera constante, seas o no consciente de su existencia. Cada individuo es pieza clave en una constelación de almas. Entender que estamos en este mundo por voluntad propia y para grandes cosas, y que somos el producto de un diseño original, portentoso y divino, digno de una mente creadora, majestuosa y suprema. Estamos diseñados perfectamente para tener éxito y para ser felices, pero gracias a la ley de libre albedrío, el éxito y la felicidad, innatas en nuestro ser, no son una obligación, son una decisión. La vida no tiene la culpa que nos hayamos traicionado a nosotros mismos. Deambular en medio de tristezas, angustias o decepciones es una pérdida total de tiempo, tiempo de vida, tiempo para crecer, tiempo para revestir nuestra alma con los más finos ropajes dignos de ser hijos del Eterno Padre. Cada experiencia es una enseñanza y hasta que no se aprenda estaremos condenados a repetirlas. Reevaluar nuestras creencias nos ayudan a ver el mundo sin apasionamientos o de manera caprichosa. ¿Cuándo fue la última vez que invertiste en tu ser? Inviertes en tu ser cuando lo haces trascender de manera consciente, cuando lo haces resplandecer con la luz de tu conciencia. ¿Cómo expandes tu nivel de conciencia? Cuando le das prioridad a tus autos, empezando por el autoestima, la autopercepción, el autoconocimiento. Cuanto más me conozco, más me quiero, me cuido, me valoro y me protejo. Cuando encontramos en nuestro ser un refugio de conexión para nutrir nuestra naturaleza divina, es lo que podemos entender como acercamiento espiritual. Es el espíritu la parte más perfecta que poseemos, es nuestro más valioso tesoro. Es una pequeña parte de Dios en nosotros y debemos ser conscientes de ello para rescatar nuestra naturaleza divina. Solo quien es consciente de lo que tiene, lo valora, lo disfruta y lo agradece. Y cuando lo hace, la conciencia suprema del universo que interactúa con tu conciencia individual entenderá que de eso que valoras, disfrutas y agradeces, quieres más. Entonces, en su divino amor y abundancia, te duplica y te triplica la ración. Ser consciente de lo que tienes te permite sembrar principio mental de riqueza. El equilibrio lo debemos entender como principio universal de prosperidad. Donde hay equilibrio, hay salud, paz, armonía, prosperidad, riqueza, abundancia. El desequilibrio propicia malestar, enfermedad, escasez, pobreza. El principio de correspondencia nos dice que la vida no nos castiga ni nos quita, solo nos retribuye o nos devuelve de manera ampliada de lo mismo que hemos enviado, emitido o dado. Eres lo que vibras y lo que vibras lo atraes. Ser espiritual es ser consciente de nuestra naturaleza divina. Ser consciente de reconocer y vibrar en armonía de la presencia de Dios en nosotros. Este nuevo nivel de conciencia nos ayuda a sanar esta tensión intrapsíquica, esa tensión ontológica. Lo que el mundo requiere de manera urgente es más personas con acercamiento espiritual. Lo que la humanidad requiere es más sabiduría para obrar correctamente. Asume un compromiso con tu alma. Como técnica, les sugiero elaborar una especie de agenda. Elabora una cartelera llamativa que te sirva de recordatorio para que poco a poco vayas desarrollando estas buenas prácticas y hábitos saludables. Programa en tu cartelera actividades relacionadas con los siguientes ítems. Hábitos para estimular el bienestar psicológico. Descontamínate. Haz dieta mental. Elige mejores fuentes de información. Honra tu palabra. Asume mejores hábitos saludables. Nutre tu alma. Edifica tu ser. Fortalece tu salud y autoestima. Practique la inteligencia financiera. Cultive la ética, la moral, los principios y los valores. Revalúe las pautas de crianza. Renueve sus creencias. Practique la flexibilidad mental y la evolución consciente.
Espero que esta información haya sido de su interés. Los invito para que sigan mis redes sociales y a que conozcan mis libros Los cobardes no van al cielo y Conscientemente, un compromiso con el alma. Para conferencias en sus empresas, les comparto mi contacto.